¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves, en el que la ministra de Transportes ha anunciado que el AVE volverá a tener como destino Atocha dentro de 6 años. La ministra de Transportes apunta que el cambio de estación del AVE a Chamartín es temporal y el presidente de la Generalitat exige que permanezca en Atocha. El Consell finalizará la Ronda Sur. Ximo Puig ha adelantado que el Consell incluirá las obras de finalización en el fondo de 300 millones que destina el Gobierno central a la Comunitat para infraestructuras. Carlos Bravo esta noche en Elche Noticias. El secretario de Comisiones Obreras para las Políticas Públicas y la Protección Social estará esta noche en Elche Noticias para analizar la reforma de las pensiones. La selección española junior de balonmano femenino realiza esta semana una concentración en Elche. El segundo equipo nacional lo dirige el entrenador del Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. Vamos con la polémica en torno al cambio en la estación de destino del AVE que conecta con Madrid. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha apuntado que el cambio de estación del AVE a Chamartín es temporal por un periodo de 6 años. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido en su visita a Elche que la parada de destino permanezca en Atocha. El próximo viernes hay fijada una reunión entre el conseller de Movilidad, Arcadi España, y técnicos de Adif para intentar llegar a un acuerdo. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el AVE entre Madrid, Alicante y Madrid-Elche podría volver a salir de Atocha en 6 años, una vez se amplíe la capacidad de esta estación para recibir más trenes en sus andenes. La ministra ha explicado que el cambio de cabecera en esta estación de Atocha a Chamartín, que añadirá 15 minutos al recorrido, es una medida temporal ya anunciada hace 3 años, que se demorará entre 6 y 7 años. Al no contar con capacidad suficiente para recibir tantos trenes procedentes del sur, sobre todo a medida que vayan entrando nuevos operadores además de Renfe, a raíz de la liberalización, Adif ya tenía planteado cambiar la cabecera de esta línea a Chamartín y así se lo comunicó en su día a los operadores. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su malestar por el cambio, una modificación que aumenta el tiempo del trayecto y que aleja a los viajeros del centro neurálgico de la capital. Puig ha aclarado que el conseller de Transportes, Arcadi España, está en conversaciones con el Ministerio para exigir explicaciones y una rectificación. Mantendrán una reunión este viernes con la ministra. Nuestra posición es clara, no entendemos por qué se tiene que producir ese cambio y esa es la posición que vamos a mantener en cualquier espacio de negociación. Es una medida que no se ajusta a los intereses de la sociedad valenciana y por tanto nosotros vamos a actuar en consecuencia. Vamos a hacerlo a través del diálogo y pidiendo las explicaciones oportunas. Hoy mismo el conseller de Infraestructuras está en Madrid en esta cuestión y vamos a continuar insistiendo y desde luego exigiendo que haya una rectificación. Pero no se puede generar unas expectativas de mejorar el servicio cambiando un itinerario o una final o un principio en Madrid que afecta claramente a lo que es el propio concepto del viaje. Ahora el compromiso del Gobierno es ejecutar las obras necesarias para abrir una estación pasante en el túnel de alta velocidad que une las dos estaciones madrileñas en un periodo máximo de 7 años, momento a partir del cual los operadores ya podrían incluir Atocha como parada en la línea entre Madrid, Elche y Madrid-Alicante. Este túnel, una de las mayores obras de Adif en los últimos años, abrirá de forma inminente y permitirá, por primera vez, conectar la alta velocidad del norte con la del sur, por lo que no hará falta cambiarse de tren para ir de una esquina del país a la otra, incluidos los alicantinos, que como contrapartida sufrirán un retraso de 15 minutos para llegar a Madrid durante los próximos 6 años. En cualquier caso, dado el malestar suscitado en la Comunidad Valenciana y en las autoridades locales de Alicante, así como en el sector turístico, este viernes habrá una reunión para ver si hay alguna alternativa. Más anuncios del presidente en su visita a Elche. El Consell finalizará la Ronda Sur con el fondo de 300 millones de euros que el Gobierno central destinará a la Comunitat para infraestructuras. Puig ha aclarado que solo falta la aprobación ambiental para sacar a licitación la obra.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que contempla el proyecto de finalización de la Ronda Sur en el fondo de 300 millones de euros que el Gobierno central destinará al Consell para infraestructuras. Aún así, Puig ha aclarado que falta el permiso medioambiental que, en cuanto se autorice, se sacará a licitación con carácter de urgencia. Ximo Puig confía en que las próximas semanas se puedan complementar los trámites medioambientales para poder iniciar los trabajos. Además, el presidente ha asegurado que se trata de una inversión de 20 millones de euros que se sumaría a otras inversiones que también se contemplan en el municipio, como sería la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Sí, se va a contemplar la Ronda Sur de Elche. En estos momentos lo único que falta es el permiso medioambiental. Como saben, hace más de 7 años que se dejó caer por parte del Gobierno de España, que era su responsabilidad hacerlo, el Gobierno anterior, y que no lo hizo. Hay un problema ahora si está vigente o no la DIA, pero si nosotros conseguimos que el Ayuntamiento o la Autoridad Medioambiental dé vía libre, de carácter inmediato se podría sacar a licitación. Por tanto, hay recursos, hay voluntad política y en este momento lo único que estamos pendientes es de si ese problema de carácter medioambiental se puede superar. El alcalde de Elche, Carlos González, solicitó hace unos meses al gobierno valenciano que incluyese cuestiones estratégicas de gran importancia para Elche, como la finalización de la Ronda Sur, que no habían sido consignadas en presupuestos generales del Estado de 2022. El proyecto del último tramo de la Circunvalación Sur ya se encuentra finalizado y únicamente está pendiente de aprobación. Y en sus declaraciones también se ha referido a la deuda histórica con el Ayuntamiento por los terrenos de la UMH. Puig ha insistido en que ya se ha invertido y se seguirá invirtiendo en Elche, aunque no se haya firmado ningún convenio que refleje que esas cantidades forman parte de la compensación por la expropiación que asumió el Ayuntamiento. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el gobierno valenciano está realizando inversiones en Elche que superan la deuda histórica que contrajo con el ayuntamiento después de que se asumiese el coste de la expropiación de los terrenos en los que se implantó la Universidad Miguel Hernández, cifrada en 43 millones de euros. Puig ha indicado que el municipio es uno de los que más inversiones recibe en la provincia de Alicante, sobre todo en materia educativa y sanitaria. El presidente no descarta firmar un convenio en el que se refleje la compensación por la deuda histórica, pero ha insistido en que el gobierno valenciano ya está compensando esta cantidad con las actuaciones que se están llevando a cabo y que ya se han puesto en marcha en Elche. Nosotros lo que hemos dicho en todo momento es que van a haber inversiones que superen los recursos que en su momento hizo el Ayuntamiento de Elche, que nosotros reconocemos porque fue una aportación importante. No existe un concepto de deuda histórica como tal, porque fue una voluntad del Ayuntamiento en su momento para generar esa universidad que ha sido tan importante para Elche, pero desde luego nosotros lo que queremos es compensar esa inversión que hizo en su momento y lo estamos haciendo con distintas inversiones. Saben que Elche es de las ciudades de toda la Comunidad Valenciana que tiene más inversión educativa, que ahora estamos haciendo una inversión hospitalaria también muy importante y por tanto hay una inversión mantenida en el tiempo más allá de que se pueda configurar en un espacio determinado de un convenio. El presidente ha hecho todos estos anuncios y declaraciones durante la inauguración de la nueva sede en Elche de la empresa Eiffage. Con este nuevo emplazamiento, la empresa certifica su apuesta por la comunidad, algo que el alcalde de Elche entiende que contribuye a la recuperación económica del municipio. La empresa de construcción y energía Eiffage ha presentado esta mañana su nueva sede en la avenida Alicante de Elche. Con este nuevo emplazamiento, la compañía certifica su apuesta por la Comunidad Valenciana como zona de referencia dentro del tejido tecnológico de la región y consolida sus aspiraciones en la ciudad tras adquirir la empresa Los Serranos S.A. en 2008. Eduardo Fernández, director general de Eiffage Infraestructuras, ha explicado que la compañía genera más de 380 empleos directos en la Comunidad Valenciana y cerca de 1.000 de forma indirecta, además de ser líder en España en el sector de áridos y asfalto. En cuanto al inmueble, la nueva sede cuenta con 6 plantas de unos 165 metros cuadrados cada una, diseñadas por el despacho ARN Arquitectos. Ello lleva que demos en este momento empleo a más de 380 trabajadores, el 35% del total de los que tenemos en España, que si añadimos los indirectos, no me confundo si digo que en este momento el grupo Eiffage Infraestructura está dando trabajo en la comunidad valenciana a más de 1.000 personas.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado el acto como un día positivo para contribuir a la digitalización, la transición económica y reconvertir la realidad local y global de la comunidad. En definitiva, yo creo que hoy es un día positivo, un día de mirar hacia adelante con todas las dificultades que tenemos. Yo también quiero sumarme al primer pensamiento que ha tenido el director general de IFAS. Estamos, después de haber pasado una pandemia terrible, aún estamos en pandemia, pero ya muy estabilizada, pero tenemos desde luego la amenaza de un conflicto, de una guerra provocada por una visión absolutamente autoritaria, imperialista y que desde luego está produciendo mucho dolor. Pero frente a la pandemia y frente a esta agresión frente a Ucrania, lo que es evidente es que ha habido una respuesta. Y IFAS forma parte de ese conjunto, de ese ecosistema de empresas que tiene que ver con la respuesta. La respuesta ha sido Europa. Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha puesto en valor la instalación de esta empresa en Elche, que ya fue la encargada de la peatonalización de la plaza de bikes y de la corredora, y ha agradecido la confianza del grupo para contribuir al crecimiento económico y convertir a Elche en la capital económica del sur de la Comunidad Valenciana. Que conecta con nuestra vocación como ciudad para convertir Elche en un ecosistema de excelencia para la localización de actividades económicas estratégicas con el fin de constituirnos en un polo de innovación y en un enclave tecnológico de referencia en la Comunidad Valenciana y en España. Cambiamos de asunto, vuelve a Elche la tradicional manifestación del 8 de marzo con el lema Fem la revolució feminista, ni un pas enrere. Se trata de una acción organizada por la Coordinadora Feminista de Elche y la Asamblea 8 de marzo que contará con actividades previas a la manifestación por el Día de la Mujer, que será el martes 8 de marzo a las 7 de la tarde. Vuelven a Elche los actos feministas del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer después del parón por la pandemia. Se trata de una serie de acciones organizadas por Coordinadora Feminista de Elche y la Asamblea 8M Elche, bajo el lema Fem la revolució feminista, ni un pas enrere, y que culminará con la manifestación del martes 8 de marzo y la lectura del manifiesto a cargo de Olga Mínguez, profesora y dramaturga ilicitana, y Alejandra Zaragoza, trabajadora en el sector de los cuidados. Eva Irles, portavoz de Coordinadora Feminista de Elche, ha explicado que el COVID ha dejado a las mujeres en una situación pospandémica muy preocupante, por lo que se vuelve más importante que nunca el salir a las calles a reivindicar la igualdad entre mujeres i homes. Farem una manifestació unitària que partirà des de la plaça de la Paradora a les 7 de la vesprada i acabarà en la plaça de Baix. Fem una crida a la ciutadania il·licitana a que s'apunte, se manifeste, que se'n vinguin en nosaltres a celebrar i a reivindicar el feminisme, a celebrar els logros, els assoliments aconseguits, però també a reivindicar el feminisme com l'eina per aconseguir la igualtat real entre dones i homes. Para preparar el 8 de marzo, Coordinadora Feminista ha organizado un taller de preparación de pancartas para el próximo sábado 5 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la Plaza del Raval y que está destinado a todos los públicos. Por su parte, desde la Asamblea 8M se va a realizar una concentración en Chimeneas el mismo 8 de marzo a las 12 de la mañana, donde habrá música y un micro abierto para que sea un espacio donde quien lo desee pueda expresarse de manera segura. Olga Paredes, portavoz de Asamblea 8M, ha explicado el motivo del lema de la manifestación. Ya que, como ha dicho la compañera, debido a esta crisis sanitaria no hemos salido como todos los años, nos gusta salir y que nos vean, además que han salido movimientos, ¿vale?, que niegan una violencia de género que es innegable. Entonces es necesario esto porque no vamos a dar ni un paso atrás y aquí estamos y aquí vamos a seguir. El recorrido de la manifestación será el habitual de otros años. Partirá desde el Jardín de Lucrecia Pérez en Plaza Aparadora y continuará por la Avenida de la Libertad, las calles Jorge Juan y Reina Victoria para acabar en la Plaza de Baix. El sector servicios aumenta ligeramente el paro. En el mes de febrero, Elche ha sumado 16 parados, 54 en Crevillent
y 15 desempleados más en Santa Pola. El grupo donde se ha registrado el mayor número de parados es entre las personas entre 25 y 40 años y entre las mujeres. El desempleo aumenta ligeramente sus cifras en el mes de febrero debido al incremento de parados en el sector servicios. Elche cierra con 16 nuevos desempleados, pese a que se consigue reducir los parados en la mayoría de sectores, salvo en los servicios. Este ligero incremento deja al municipio con un paro total acumulado de 22.123 personas, 5.182 menos de los que se acumulaban en el mismo periodo del pasado año. Sin embargo, el mayor aumento se ha registrado en Crevillent, donde se suman 54 personas debido al aumento de desempleados en la agricultura y mayoritariamente en los servicios. Por su parte, en Santa Pola es donde se notifica el menor incremento, con 15 nuevos parados debido también al aumento de los desempleados en el sector servicios. Por edades, el grupo de edad de entre 25 y 44 años es el que ha registrado el mayor número de nuevos parados, y de nuevo son las mujeres las que salen más perjudicadas, al representar cerca del 90% de los desempleados notificados en febrero. En crónica política, el Partido Popular de Elche reclama mayor transparencia al gobierno municipal. José Navarro, el portavoz adjunto del grupo, asegura que volverán a recurrir al síndic de Greuges por la falta de transparencia y los obstáculos que PSOE y Compromís dicen les ponen en su labor de fiscalización. El Partido Popular Ilicitano acudirá al síndic de Greuges para denunciar la falta de transparencia que, según su punto de vista, está llevando a cabo el gobierno municipal. José Navarro, portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, ha afeado las constantes trabas que PSOE y Compromís ponen para imposibilitar la labor fiscalizadora de la oposición. Navarro ha querido además recordar que el equipo de gobierno ya ha sido apercibido en el Consejo de Transparencia en otras ocasiones por no facilitar información a la oposición. Sin embargo, a pesar de que ahora sí estarían haciendo llegar al Partido Popular la documentación solicitada, el portavoz popular ha recriminado a González que dichos documentos llegan con retraso y, cuando lo hacen, carecen de toda actualidad. Voy a poner una serie de ejemplos. Lo que está ocurriendo, al principio de la legislatura, el equipo de gobierno se dedicaba a no contestar a los escritos que por registro le trasladaban los concejales de este grupo, de mi grupo, del Partido Popular. Ahora han cambiado de estrategia. Ahora lo que realizan es, una vez que reciben los registros, el técnico correspondiente elabora el informe y el señor Carlos González dilata la entrega de esta contestación a los compañeros del Partido Popular, a mis compañeros, que requerimos de dicha información, consiguiendo dos cosas. Por una parte, dificultar esa labor de oposición que nos corresponde y de fiscalización al equipo de gobierno, y por otra parte, dilatar la información y conseguir de esta manera que el tema en cuestión, el asunto por el que preguntamos y el que pretendemos fiscalizar, carezca de toda actualidad, demorando la contestación. Santa Pola recupera una ánfora romana de 1800 años de antigüedad del fondo de la bahía. La pieza se trasladará ahora al Museo del Mar, donde se iniciará el proceso de desalinización para que luego quede expuesta. El Ayuntamiento de Santa Pola, a través del Museo del Mar y de la Policía Local de Santa Pola, con la ayuda de Salvamento Marino, ha recuperado una ánfora de la época romana en la bahía de Santa Pola. El operativo ha tenido que retomar esta mañana de jueves después de las malas condiciones del mar que obligaron a suspenderlo ayer por la tarde. El 15 de febrero, la Policía Local informó al Museo del Mar de un hallazgo arqueológico casual en el fondo marino de la bahía de Santa Pola. Tras analizar las imágenes subacuáticas, desde el museo estimaron que se podía tratar de una ánfora de valor arqueológico. El museo inició el expediente en coordinación con el Centro Arqueológico Subacuático de Valencia, dependiente de la Consellería de Cultura y Patrimonio, que ha autorizado a la directora del Museo del Mar a iniciar la operación de rescate de la pieza. A partir de ahí, la Policía Local de Santa Pola ha puesto en marcha el operativo con la colaboración de Salvamento Marítimo, y esta mañana, con la presencia de un arqueólogo subacuático, se ha recuperado la pieza, que estaba a 12 metros de profundidad. El arqueólogo Alejandro Pérez ha indicado que esta variante tipológica de ánfora es producida en el área gaditana
Ilicitana y costa mediterránea de la provincia romana de la Bética para conservar y transportar por el Mediterráneo tanto pescados en salazón como una salsa o condimento. También a través de pescado denominado garum, muy cotizada en época romana. Esta producción anfórica se documenta desde la época augustea, comienzos del siglo I, aunque se generaliza en la época flavia hasta el periodo antonino, último tercio del siglo I y a lo largo del siglo II, momento al que pertenece este ánfora dadas sus características formales que la alejan de los primeros prototipos. La directora del Museo del Mar, María José Cerdá, ha agradecido a la Consellería y a todos los participantes la coordinación para que el operativo haya concluido con éxito. La concejala de Cultura, Trini Ortiz, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a todo el personal del Museo del Mar, Salvamento y a Policía Local de Santa Pola que han colaborado y se han coordinado a la perfección para recuperar el ánfora. Pues como les adelantábamos, Comisiones Obreras ha impartido hoy una asamblea informativa sobre el acuerdo de las pensiones para dar a conocer en qué consiste todo esto que se está gestionando en estos momentos. Y para hablar en más detalle sobre esta asamblea y sobre todos estos acuerdos, tenemos con nosotros esta noche a Carlos Bravo, que es secretario confederal de Comisiones Obreras para las Políticas Públicas y Protección Social. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que se ha dado a conocer en esa asamblea informativa? Bueno, estamos en una campaña de explicación. Al final es el acuerdo de pensiones que se firmó en julio del año pasado, pero que no ha sido aprobado y no ha entrado en vigor hasta enero de este año, que tiene todavía algunas cuestiones pendientes de desarrollo y que luego está muy relacionado con el resto de acuerdos que se han hecho en materia de diálogo social. La subida del salario mínimo interprofesional tiene un impacto directo no solo en la renta inmediata, también en la cotización a la seguridad social y en la renta futura de pensionistas o de personas en situación de desempleo, o la propia conversión de temporales en fijos derivado de la reforma laboral también, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que tiene que ver con el acuerdo de pensiones, lo que estamos explicando es la corrección de rumbo que se ha hecho, recuperando por un lado el marco de concertación en política y social del Pacto de Toledo, en un momento en el que el acuerdo político que se alcanzó en el Congreso en las recomendaciones que aprobaron en noviembre del año 2020, muy amplio, con un 80% de la Cámara a favor. Desgraciadamente, luego cuando se ha producido el acuerdo de pensiones entre los interlocutores sociales y el Gobierno central, que se lleva a las Cortes alguno de los partidos que apoyó las recomendaciones, a las que se ajusta perfectamente el acuerdo alcanzado, cambió el sentido del voto. La verdad es que nosotros estamos expectantes de la evolución de qué pase ahora en este nuevo Congreso del Partido Popular, y yo espero que este nuevo Congreso del Partido Popular suponga un retorno al marco de concertación y de acuerdo al respecto, ¿no? Es verdad que esto corrige la reforma del año 2013, garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, sobre todo actúa sobre las pensiones de quien las ve más lejos ahora mismo, que es la gente más joven, porque al eliminar el factor de sostenibilidad se elimina un elemento que reducía las pensiones futuras de las personas más jóvenes, más cuanto más jóvenes se es, y se sustituye por un mecanismo de financiación del sistema de seguridad social mucho más potente, donde se deja de pagar con el presupuesto de seguridad social otro tipo de políticas de empleo, políticas de formación, políticas activas, políticas de igualdad, y se centra en ese principio de separación de fuentes que acordamos en 1995 y que vamos desarrollando de una manera cada vez más potente, la idea de que con las cotizaciones a la seguridad social pagamos prestaciones económicas. Junto con eso se ha actuado en el conjunto de los mecanismos de acceso a la pensión de manera siempre voluntaria y mediante una mejora de incentivos, y se han mejorado algunos derechos que estaban pendientes, como por ejemplo la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en caso de fallecimiento, o la cotización de nuestros jóvenes que dedican más tiempo a formarse y se incorporan más tarde al mercado de trabajo, al reconocerles periodos cotizados en el tiempo que están realizando prácticas en la formación profesional o en la universidad. Esto es una primera fase muy importante. Este año ya ha tenido en presupuestos del año 2022 significa 18.500 millones de transferencias del Estado a la Seguridad Social para cubrir esos gastos que estaba asumiendo indebidamente la Seguridad Social, y tiene que venir una segunda fase que estamos negociando ahora en relación con el trabajo autónomo y que tenemos que negociar dentro de este año 2022
para lo que llamamos la cotización por ingresos reales. Esto es algo que se conoce poco, pero es muy importante. Según los datos que se han publicado ayer, tenemos 19.700.000 cotizantes a la Seguridad Social, pero lo que no todo el mundo sabe es que de ellos más de 4,5 millones no cotizan por sus ingresos reales a la Seguridad Social, sino que cotizan legalmente por una cantidad limitada de sus ingresos reales cuando ganan mucho dinero o eligiendo libremente su base de cotización, como ocurre en el mundo del trabajo autónomo, lo que lleva a que el mundo del trabajo autónomo tenga una protección social mucho peor que la del resto de trabajadores de este país. Esos son dos elementos estratégicos también sobre los que tenemos que actuar y corregir a lo largo de este año 2022. Estos acuerdos, estas negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, aseguran esas pensiones del futuro. Como decías, no es solamente para las personas pensionistas en estos momentos. ¿Hasta cuándo estas negociaciones van a facilitar que haya esa solvencia en cuanto al sistema de pensiones? Pues con lo que ya hemos acordado y ya está en ley de presupuestos, se perfeccionará en la próxima, en la del año que viene, donde la transferencia del Estado se elevará a 23.000 millones, que es el acuerdo completo que hemos alcanzado. Si somos capaces de alcanzar los desarrollos en trabajo autónomo y en la gente que gana más dinero, más de 49.000 euros, que no cotizan más que hasta 49.000, habremos recorrido una parte esencial del camino que necesitamos para abordar el reto que el sistema de seguridad social tiene y que conocemos bien. Hoy en España hay 10 millones de pensionistas, van a ser 16 millones a mediados de siglo, el año 2047-2048 será el momento de máxima exigencia y necesitamos, para pagar pensiones comparables a las actuales, necesitamos entre 3 y 4 puntos de PIB adicional. Nos tendríamos que colocar en niveles de gasto como los que hoy tienen, por ejemplo, Italia o Francia. Algo perfectamente asumible y que en este acuerdo ya se ha recorrido la mitad del camino y con las medidas que nos faltan deberíamos hacer una parte importante. El acuerdo de reforma laboral, al transformarte empleo temporal en empleo fijo, al mejorar la calidad del empleo, la subida del salario mínimo interprofesional también nos ayuda en esa dirección. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Tenemos un reto creciente de gasto, que estamos poniendo los mimbres para poder resolverlo, pero que está acotado temporalmente en el tiempo. Sabemos que 2048 es el momento en el que hay máxima exigencia. ¿Por qué? Porque se habrán jubilado las generaciones más numerosas en la historia de nuestro país, que las conocemos ya, están viviendo aquí, tienen DNI, están empadronados, se conoce a todo el mundo. Pero a partir de ese momento vienen las generaciones posteriores, sus hijos, que son los nacidos a partir del año 78, que son mucho menos. España tiene una tasa de natalidad muy baja y por tanto el gasto en pensiones primero se estabiliza y luego desciende. Nuestro problema ya no será financiar suficientemente las pensiones, sino tener una estructura de población más equilibrada, con más población joven, que tiene que llegar por las dos vías por las que se equilibra la población, o por el nacimiento de niños, que no va a ser el elemento de equilibrio, y el otro gran movimiento de equilibrio de población en la historia de la humanidad se llama migraciones, y en España necesitaremos, como en toda Europa, la aportación de población migrante para equilibrar nuestra población. ¿Estos acuerdos se pueden blindar de alguna manera? Porque, como decía anteriormente, el sentido del voto político luego puede cambiar todo el tablero. No sé si cuando entre un nuevo gobierno puede también modificar este acuerdo que está llevando tanto tiempo, tantas negociaciones. ¿Se puede blindar de alguna manera? Bueno, el blindaje, el Pacto de Toledo que se acordó en el año 95, que se ha renovado 3 veces y que ha dado lugar a 5 acuerdos de pensiones con los interlocutores sociales, es el mejor blindaje que tenemos. Para ello hace falta que lo que acordamos en el 95 y hemos ido desarrollando durante esos años, con la excepción de la reforma de 2013, es que se saque del debate en corto el sistema de pensiones, como otros pactos de Estado que tendríamos que tener, y que tengamos grandes consensos que lo pongan en marcha. Este acuerdo es un ejemplo de ello. Nosotros hubiéramos sido más ambiciosos en algunas cuestiones, pero hemos hecho un acuerdo para que estén los empresarios, que estemos los trabajadores, que esté el gobierno y que haya una mayoría parlamentaria suficiente. Esa es la mejor manera de blindar esto, un gran consenso político, un gran consenso social, la vía de la concertación y mantenerlo. Es evidente que no se puede escribir en piedra, que no llegue una mayoría política que pueda modificarlo, pero también es evidente que cuando algo se pacta con este nivel de concertación, tiene una estabilidad mucho mayor. Esto lo sabe la Comisión Europea. La Comisión Europea le ha dicho al gobierno español
que procure concertar este tipo de reformas, porque su experiencia ¿cuál es? Que cuando llega una reforma como la de 2013, que lo que hace es ajustar el sistema de pensiones bajando las prestaciones de la mayoría de la población, pues hay una gran parte de la población que rechazamos esa reforma y nos enfrentamos a ella, como tuvimos en los años 17 y 18 las grandes movilizaciones en defensa del sistema de pensiones, y al final acaban siendo derogadas. La mejor manera de que una reforma sea consistente en el tiempo es que tenga un gran nivel de acuerdo. Salvo la excepción del 13, la reforma pactaba en el 96, en 2001, en 2006, en 2011 y esta que acabamos de hacer ahora, lo normal es que tengan lo que están teniendo las anteriores, una vocación de permanencia en el tiempo, que para eso están hechas. Además, que se llegue a aprobar también está condicionando que lleguen la siguiente tanda de esos fondos europeos, ¿no? Al final va todo ligado y es necesario que una cosa salga para que venga la otra. Así es, en la reforma de pensiones y que sea pactada es algo que está en el plan de reconstrucción, transformación y resiliencia que España ha presentado ante la Unión Europea. Estamos cumpliendo con esos hitos. Ahora estamos abordando la reforma del régimen del trabajo autónomo, que es uno de ellos también, como el resto de materias, y en principio los 140.000 millones de fondos europeos condicionados al cumplimiento de esos hitos, pues requieren que estos acuerdos se vayan alcanzando. Ahí tenemos que decir que España solo ha pedido 69.500 millones de esos 140.000, cosa que aprovecho para decir que nuestra posición es que España tiene que aprovechar la oportunidad de una cantidad tan ingente como los 140.000 millones, aunque los 70.500 restantes sean préstamos a un tipo de interés bajo, pero con el respaldo de la Unión Europea, que es algo que nos da una estabilidad y una garantía mucho mayor que si los emitimos nosotros como país. Hablemos también de la reforma laboral que salió en el Congreso por un error, todos lo sabemos, de un diputado del Partido Popular, pero finalmente, por fin, esa reforma laboral sale adelante. La primera reforma laboral que sale adelante con el consenso de la patronal, de los sindicatos, una reforma laboral muy importante, pero ¿es lo que los sindicatos habrían querido o los sindicatos habrían sido en este caso también más ambiciosos? Sin duda, claro que hubiéramos sido más ambiciosos. Si nos hubiéramos comportado, que era lo que reclamaban algunos de los partidos que se sitúan o dicen situarse en el ámbito de la izquierda y que no han apoyado esta reforma laboral, pues podríamos haber hecho lo mismo que hizo el Partido Popular en el año 2012 con una reforma laboral que fue no pedida pero recibida con entusiasmo por las organizaciones empresariales. Hay que recordar que aquella reforma se aprobó 15 días después de que hubiera un acuerdo entre empresarios y sindicatos para abordar el mercado de trabajo. Se ignoró aquel acuerdo incluso y el Partido Popular la puso en marcha de manera intensa, desequilibrando completamente la negociación colectiva y generando mecanismos estructurales de devaluación salarial que han empobrecido a la población española en estos años. Si hacemos lo contrario ahora, suponiendo que hubiera sido posible, lo que nos encontraríamos es que dependiendo del ciclo político tendríamos una reforma laboral de gran intensidad en un sentido o en otro. Bueno, lo que hemos preferido es hacer la primera reforma laboral en 40 años, que significa recuperar derechos, reequilibrar la negociación colectiva y hacerlo con el concurso de la COE, que hace que sea menos ambiciosa, pero que sea muy relevante. De hecho, los datos que hemos conocido ayer, y todavía no está en vigor plenamente, porque hasta el 1 de abril no acaba el plazo de 3 meses para que se establezcan las obligaciones en materia de contratación plenas que están reguladas en esa reforma. Pero hemos pasado de tener menos de un 10% de contratos indefinidos en los meses, mes a mes, durante muchos años, a un 22% en el mes de febrero. Es decir, se está moviendo. El tránsito de temporalidad a fijos discontinuos, el tránsito de temporalidad a fijos indefinidos a tiempo completo, junto con la subida del salario mínimo interprofesional, significa un reequilibrio de renta que es muy relevante en nuestro país. Ahora tenemos que abordar una inflación que parecía que era coyunturalmente alta, pero que parece que se va a mantener ahí también y hay que verlo. Por tanto, claro que hubiéramos sido más ambiciosos, pero esta es una reforma que tiene vocación para permanecer y da un mensaje a nuestros representantes políticos y a la sociedad española, y es: si los principales agentes en el mercado de trabajo han sido capaces de convenir en materia de contratación, en materia de protección por desempleo y en materia de negociación colectiva, que es donde se dirime la distribución de renta entre capital y trabajo, respetemos que ese acuerdo vaya a la ley, se establezca en la ley y funcione. Tenemos reivindicaciones
adicionales a lo que hemos pactado? Claro que las tenemos y las vamos a seguir defendiendo, pero pongamos en valor lo que hemos hecho, que es muy importante. Hoy hemos conocido los datos del paro aquí en Elche, están sujetos a la estacionalidad. El paro en el sector servicios es lo que ha incrementado ligeramente el paro tanto en Elche, en Crevillente y en Santa Pola. ¿Se puede hacer algo contra la estacionalidad? Bueno, la estacionalidad tiene mucho que ver con el modelo productivo en cada ámbito. De todas maneras, me daban datos esta mañana, me decían que los indefinidos en el último mes eran un 26%, incluso en la zona de Elda me hablaban de un 27%, con lo cual ahí también hemos visto esa misma evolución. Pero es verdad que luego en cada momento la estacionalidad del ciclo productivo tiene esa cuestión. Ahí la clave es diversificar el modelo productivo, buscar empleos más estables, mecanismos, o sea, negocios, actividad económica que dé una cobertura más estable, sector turístico, centrarlo en un sector turístico de calidad y todo eso es lo que nos tiene que permitir ir mejorando el tejido productivo. Para eso están los 140.000 millones del plan de reconstrucción. No olvidemos que los 4 ejes de esos 140.000 millones son, por un lado, la transición medioambiental, pero la cohesión territorial, las políticas de igualdad son elementos, la transición energética son elementos fundamentales que hay que abordar ahí, la industrialización, una industrialización con empleo de calidad, son elementos en los que tenemos que abordar y eso son políticas públicas, políticas de inversión pública que se tienen que desarrollar y que se hacen de manera convenida mucho mejor. Bueno, Carlos Bravo, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros también por esta labor divulgativa que creo que es muy importante, que a veces en algunos términos nos perdemos y es muy importante que desde los sindicatos, desde comisiones obreras como en su caso, pongan en marcha esa labor divulgativa. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.